Le damos la bienvenida a nuestro querido Federico Copta. ¿Cómo te va, Fede? ¿Qué tal? Hola, Hernán, hola a todos. Blanco impoluto. Sí, se señor. ve. ¿Viste? Sí. Impecable. Impecable. Para ser martes, bien. Sí, muy bien. No está encerado este. Eso no se será. Hoy una efeméride importante, ¿no? Sí. Hoy es el Día de la Prevención de Incendios Forestales. Día Mundial Día de la Mundial. Prevención de los Incendios Qué Forestales. tarea, ¿no? Bien. ¿Qué tarea? Pero voy a hacer un anecdotario sobre este día. Por favor. Porque buscando información de cuál es su origen, la verdad es que no se sabe. No sé. No se sabe. Pero empecé a profundizar porque quizás el origen tenga que ver con algo que hice. ¿Con algo que hiciste vos? Sí. No. Resulta que en el año 2004, desde una Fundación ACUDE, colaboraba en el Plan Provincial de Manejo de Fuego en lo que era prevención de incendios forestales. Con eso, Sí. en ese momento habíamos inventado Bombi, por ejemplo. Bombi, sí. me acuerdo. Habíamos hecho una serie de materiales destinados a docentes, a niños, un juego que se llama Casi Incendios. Bueno, lo cierto es que entre las distintas cosas, una fue instaurar en el calendario escolar un día de la prevención de los incendios forestales. Y el 18 de agosto había propuesto esa fecha. ¿Por qué? Porque el 18 de agosto del año anterior, del 2003, hubo un incendio muy grande por el cual hubo 3 víctimas fatales, una de las cuales fue un maestro rural. Me acuerdo de ese caso. Sí. En ese caso era un matrimonio de Villa Ciudad de América. Sí. Y había una persona que trabajaba en el Observatorio Astronómico de Bosque Alegre, que a su vez era maestro rural, un señor llamado Héctor Moyano. Y la cuestión es que él fallece fruto de las quemaduras que tuvo. Entonces, Día de la Prevención de los Incendios Forestales, qué mejor que ese día, conmemorando este hecho luctuoso que tuvimos en Córdoba, además habiendo sido un docente. Y lo cierto es que este día quedó en el calendario escolar de Córdoba. Qué bueno. En el año 2009 en la legislatura hay una adhesión al Día de la Prevención de los Incendios Forestales. Sí. Y después en la bibliografía que empieza a aparecer es como que aparece como que, por ejemplo, Parques Nacionales en el 2010 adhirió ese día y fue a su vez utilizado por otros parques nacionales dentro del hemisferio sur y llegó. ¿Se viralizó? Se ¿Fuiste viralizó. vos? Como hace Fantino, vos me estás diciendo que estamos Para, ante el creador del Día Bien, Mundial bien. contra los Incendios Forestales. Probablemente. Probablemente, Aplauso, porque yo lo que hice fue una efeméride nada más. ¿Cuánta Muy gente bien. creó una efeméride? ¿Cuánta boludo? con nadie? No es No, normal, ¿Cuánta normal. conciencia, por ¿Y Dios? quién La verdad- vive para contarlo también, eh? Y la verdad es que Guarda. me puse a buscar información porque digo, bueno, a ver, ¿será, no será? Porque en realidad me entero de casualidad que existía este Día Mundial, porque habrá 1 o 2 años. Por cierto que sí recordaba el día que había generado a partir de esta acción desde el Plan de Manejo de Fuego. Y bueno, la información que hay, dice, no se sabe. Pero coincide No sé, también buscándolo con por que IA. agosto es el mes de los vientos, que es el del mes de los vientos acá. Claro, por eso te voy a decir, así que ahí lo anclamos. Claro. Curiosamente hay muchos incendios en el hemisferio norte, Sí, en pero Estados Unidos, ahora también en España. Pero teníamos los fuertes acá y bueno, lo cierto es que el 18 de agosto tenía que ver con este hecho del año 2003, por el cual de la SOTA crea el impuesto al fuego, que era la moneda de $1 con la boleta de EPEC. Sí. Claro. Bueno, lo cierto es que esto arranca siendo una efeméride escolar para la provincia de Córdoba y después aparentemente tuvo destinos que no lo hubiera imaginado nunca. Qué bárbaro. Bueno, que sirva para concientizar también y que en las escuelas, ya que está como efeméride de las escuelas, se siga hablando del tema, ¿no? Sí, Porque es fundamental importante porque formar. ¿cuál es el punto? Que el 99% de los incendios que existen los ocasiona el hombre, por forma deliberada, porque va y prende fuego, por forma accidental, porque hizo algo, alguna infraestructura, algo, por ejemplo, cables de alta tensión que se caen por el viento, que no están mantenidos. Lo cierto es que el A veces hombre... es una chispa de una máquina, ¿no? Algo tan sensible que Sí, un tractor que esté a pasando. ver, pasa lo de las chispas, pasa, por ejemplo... El que fuma y va en el auto y tira la colilla, eso Está es eso fatal. y, digamos, cuando uno ve estas cosas muy fortuitas, por ejemplo, recuerdo un incendio en la zona del Camino del Cuadrado, un vehículo que estaciona en la banquina y por el calor del caño de escape prende fuego. Ay, no. Otro caso fue también hace cerca de 8 años,
también en la zona de Villa Ciudad de América, en donde el riesgo de incendio era extremo, una persona entonces empieza a desmalecer para poder controlar mejor el combustible, y una chispa que La produce eso desmaleza, produce claro. el incendio. Cuando Digamos, hace tanto calor, cualquier cosita hay que estar atento a todo. Es- ¿no? es La así, fricción, la es O así. sea, chispa, eso la de que electricidad. cae un rayo y que prende fuego a un árbol seco existe y es y pero es muy- extremadamente infrecuente. es infrecuente, claro. Por ejemplo, el año Porcentaje pasado, bajísimo. aparentemente un incendio en Tras la Sierra, en la zona del Parque Nacional Estancia Pinas, Ujú. conversando con Sornada, el titular, digamos, de gestión de riesgo de la provincia, me dice, eso aparentemente fue un rayo porque el foco aparece en el medio de la montaña, en un lugar donde no hay nadie, y había pasado una tormenta. Entonces, es muy infrecuente. ¿Por qué? Porque en realidad se autolimita porque llueve y se apaga el Es fuego. cierto, claro. Tiene que ser un rayo Pero seco. en a seco. veces el rayo en seco pasa y puede generar incendios, y por eso nuestros ecosistemas están adaptados al fuego como un disturbio. Ujú. Hay ecosistemas, por ejemplo, el Amazonas, en donde se quema y no tiene la capacidad de recuperación de nuestras especies. ¿Por qué? Porque allá el fuego no es un elemento natural. Claro. En cambio, acá sí sucede muy de vez en cuando. El problema es la frecuencia. Cuando tenemos incendios, por ejemplo, zona de La Calera, 8 incendios en 20 años. Y bueno, el mismo lugar quemado. Claro. Entonces, ¿Cómo bueno, hacen? no hay ecosistema que pueda soportar esa carga de frecuencia de fuego, y por eso se deteriora notablemente la biodiversidad y también el suelo, que es lo que sostiene la vegetación. La educación que tiene que ver también con no se puede hacer asados en lugares que no estén permitidos ni que tengan las condiciones. Muchas veces por hacer limpieza se juntan esas hojas y se las quema. Esto es lo que se hacía antes. Sí, y Mejor se- hacer compost, ¿no? Igualmente hoy el tema de las ramas, fruto de las podas, se sigue quemando. Todo eso está prohibido. A ver, el papel dice que desde el 30 del 1 de junio más o menos arrancó la prohibición de prender fuego a nivel rural Ujú. hasta el 31 de diciembre. El punto es que existen prácticas en donde sí se hace. El incendio de basurales también es otra de las... Los vidrios, ¿no? Que muchas veces es de no creer que hace efecto lupa. Puede- Hace efecto lupa. La verdad es que casos registrados de eso no Mm. conozco. En los sí- basurales, por ahí Sí, también. ciertamente pasa esto, ¿no? puede suceder. Y en el caso de los basurales, tiene que ver con dos cosas. Puede ser el fuego que deliberadamente se prende para bajar el volumen de residuos, Sí. o puede haber una ignición espontánea. Mm. ¿Por qué? Porque cuando se acumula mucha materia orgánica, Mm. comienza ahí la fermentación por microorganismos y llega a temperaturas muy elevadas a tal punto de que se prende fuego espontáneamente. Sí, sí, Mirá sí. vos. Los basureros a cielo abierto son un peligro en eso. Así que, también, claro, ¿no? cuando existe mucha acumulación, sucede eso. Y lo cierto es que, dado que el ser humano tiene que ver con todo esto, es que este Día de la Prevención de los Incendios Forestales justamente fue creado a fin de concientizar sobre esto y de la necesidad de ser muy respetuoso con el fuego, y bueno, obviamente en esta época no utilizarlo a nivel rural porque se puede escapar. Este año es excepcional. Está O sea, muy húmedo, ¿no? Eso ayuda muchísimo. nunca hemos tenido tanto hongo dentro de la casa, digo, No, no. tanto- Tal cual. esa es la realidad. Tal cual. Y bueno, digamos, la cantidad de incendios y el tamaño de los incendios ha sido muy limitado. Ha existido fuegos, pero ciertamente en comparación con otros años, muy limitado por las condiciones climáticas. Pero cuando las condiciones climáticas se tornan adversas, que es esta la época en donde tenemos vientos muy secos y con mucha velocidad, Sí. bueno, días de calor también, y bueno, eso hace que sea el riesgo extremo, y hasta ahora hemos tenido 1 o 2 días con estas condiciones importantes, por suerte. Pero bueno, todo depende del clima, y ciertamente hay que seguir atentos hasta que llegue octubre, noviembre y que comience la lluvia fuerte, y ahí se acaba la época de riesgo. Estaríamos hasta ahora bien, digamos. ahora venimos muy la llevamos bien. bastante bien. Pero no Hubo por muchos mérito incendios. propio, sino por Por las El clima. condiciones Por las climatológicas. Naturaleza, digamos. Sí, Iba a decir- bueno, Sin algo lugar de a mérito dudas. propio también tiene que haber. Uno Un ve- poquito más Uno ve la consciente. cantidad de hectáreas que se han afectado por la mano del hombre a lo largo de los incendios en Córdoba, y realmente dan ganas de llorar, ¿no? Un daño tan fuerte. Y yo creo, seremos los peores del grado en ese sentido, porque es como que no se termina de tomar conciencia. Todos los años siempre tenemos que estar cronicando, salvo este, ¿no? Pero siempre contando la cantidad de incendios que se desatan y que son muy difíciles de controlar. Los bomberos terminan siendo
héroes, pero es algo que debería... El tema es que no tenemos que llegar al heroísmo. Exacto, no hace falta Claro. llegar a eso, ¿no? Y a pesar de que son delitos, donde la gente que provoca fuego debería estar en la cárcel, ¿no? Y ha habido casos, yo creo que no sé en qué otro lugar del mundo se toma efectivamente conciencia. Yo no sé si puedes mencionar algún país que diga, bueno, tenía tanta tasa de incendios provocados por el hombre y la bajaron así por Bueno, educación. puedo decir una cosa. En A ver. Córdoba, 2004-2005, Sí. con la acción educativa se bajó significativamente. Porque la educación va de la mano con una serie de políticas de Estado que tienen que ver apoyo de bomberos, infraestructura, detección, alerta temprana. Cuando todo eso funciona, más educación, la magnitud de los incendios y la cantidad de incendios baja. Entonces, por eso es tan importante la inversión en educación. Y es importante también mantenerla en el tiempo. O sea, del año 2006, aquí en Córdoba, pensar en educación, muy poquito. Muy poquito. 2006 fue el último año en que se invirtió en forma importante. Desde 2004 al 2006 bajó por esto de educarnos. Sí, sí, tuvo que ver con eso. Entonces, el punto es que, a fin de no repetir instancias como las que tuvimos, por ejemplo, en el 2020, Sí. en donde se quemaron más de 300.000 hectáreas en Córdoba, porque cuando la condición climatológica es adversa, bueno, justamente lo que hay que evitar es que la mano del hombre prenda el fuego. 200.000 hectáreas. 300.000 hectáreas. 300.000 hectáreas. 300.000 hectáreas. Fue el año, después de 1988, el año con más incendios de los registrados. ¿Por qué, digamos, no repetimos lo que pasó en 1988? Esos fueron, digamos, depende de la estadística, pero algunas estadísticas llegaban hasta el 1.000.000 de hectáreas. En teoría, por imágenes satelitales, habrán sido unas 400.000. Porque en realidad, en este momento, el norte de Córdoba no se quema, porque ya no hay que quemar. Claro. Claro. No hay Entonces, combustible. cuando veíamos las estadísticas, por ejemplo, de la década de 1990, las del 2000, el fuego era fuego en departamentos Tulumba, Sobremonte, Río Seco, Ischilín, y hoy ya no se quema, porque no hay mucho que quemar y porque cambiaron las pautas culturales con el uso del fuego. Pero el tema del fuego, sin lugar a dudas, tuvo mucho que ver con el cambio de uso del suelo de todo ese sector, para después meter soja. También. Claro, todo influyó. o Claro. las Por inversiones eso, inmobiliarias, ¿no? Que a justamente, veces... pero allá sobre todo era, digamos, transformar en campo de cultivo o abrir campos para el pastoreo. Pero por eso el tema de la ley del 2020, que prohíbe el cambio del uso del suelo, que afortunadamente no se cayó, no se derogó cuando se aprobó lo de la inviolabilidad de la propiedad privada. Pero está todo muy relacionado con eso. El del Mirá vos. 2003 que hablabas, que originó justamente el día que se celebra el 18 de agosto, es el famoso incendio de Bosque Alegre, lo que Sí. se denominaba como Bosque Alegre. El de Bosque Alegre, que a su vez había también tenido incendios muy fuertes en todo el sector, por ejemplo, también Villa Ciudad de América, en realidad el mismo fuego, Claro. fueron, una cantidad inmensa de miles de hectáreas, en donde las condiciones climáticas, por ejemplo, me contaba en ese momento Jorge Schuller, que era el director de manejo de fuego de ese momento, hacía que el fuego que había en la punta de una loma, por el viento sopleteaba y encendía la punta de otra loma siguiente. Tremendo. O sea, cuando las condiciones climáticas son adversas, no hay forma de parar a no ser que llueva. Por eso es que es fundamental. O sea, se puede controlar, por ejemplo, que no se queme una casa, pero no podés controlar que miles y miles de hectáreas sean devoradas por el fuego. Por eso lo fundamental es la prevención para que no se prenda fuego y la alerta temprana para extinguirlo apenas aparezca un foco. El hecho de los pinos, que muchas veces también complican muy Sí. fuertemente, El cambio ¿eso de se está combustible. controlando, el hecho de los pinares? Y ya queda muy poquito. Queda muy poco. Porque por el mismo fuego Sí, se fueron quemando, ¿no? se fueron quemando, entonces Caramuchita sobre todo. ha quedado, casi diría como una cuestión hasta hoy por hoy turística, porque ya la industria forestal ha quedado también muy reducida. Ujú. Pero ciertamente el cambio de combustible, cambiar pastizal por pino, hizo que el pino, por las resinas que tiene, explosivo bueno, es. justamente son explosivos, Explosivo. y bueno, genera lo que genera.
Bueno, que sigamos así, que pasemos la época usual de los incendios sin fuego y que aprendamos también de cara al futuro, un poquito por educación, un poquito porque el clima nos ayude. Gracias, Federico. Muchas gracias. Gracias, Fede, Felicitaciones por esta efeméride. Sí. Oh, Sí. me Él lo quedé- hizo. Qué me quedé grosso, pensando. Fede Copta. Grosso. Grosso y humilde Sí, y señor. nuestro. Un crack, es nuestro. Bueno.